gracia y verdad. Bienvenidos. Por estar contigo te busco, puedo permanecer toda mi vida aquí. Dile con todo tu corazón. En tu presencia. Más que un tesoro, más que una vida.
permanecer toda mi vida, anhelo, deseo y muero por estar contigo, te busco, puedo permanecer toda mi vida. Viene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo. Toda mi vida aquí, te anhelamos, Señor, te anhelamos a ti, Señor, te anhelamos, Señor, sí te anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Amén, Señor. Anhelamos estar a tu lado. Rogamos por tu presencia, porque solo tú eres digno, Señor. Y mereces todo honor.
Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La
santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno, Señor, desde hoy, desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. Te alabamos, Señor. Digno eres tú. Grande y fuerte eres tú, Señor. Nuevamente conmigo. Grande es nuestro Dios, creador de todo el ser, viste luz y estrella, las tinieblas su llenó. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, oh, reinos se levantarán, mas sobre todos Dios está, hasta la muerte el venció, siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Aleluya. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay.
fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Levantaste alas de águila, Señor, y hoy podemos decir que somos libres, libres solamente en ti, Padre. Vida no hay condenación, hay libertad, libertad.
esclavo del pecado me libró, de redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. En la cruz por mí murió, cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, una vergüenza del Señor hay libertad, libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar hecho maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre. Al que elijo hace libre, es libre. Hijo hace libre, es libre. Al que el Hijo hace libre, es libre. En verdad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar hecho maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar hecho maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en ti, Señor. Amén.
basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al vencer nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Dile tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos
sin temor. Él es el agua que beberé y jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en ti. Gracias, Señor, por estos tiempos, porque sabemos que hay descanso en ti y que nada ni nadie nos arrebatará de tu amor. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de adoración a ti. Solo para ti, Señor. Te alabamos. También disponemos nuestro corazón para oír tu palabra, Señor. Para oír tu bendita palabra y deleitarnos en tu bendito amor. Amén. Hermanos, en ese mismo sentido, vamos a escuchar la palabra de Dios y Dios lo bendiga. Bueno, ¿por qué no toman su lugar? Bienvenidos nuevamente a la casa de Dios, en donde nos encontramos con el Señor. Y bueno, primero que nada, para quienes están escuchándonos en línea, quiero pedirles una disculpa. Tuvimos algunos problemas técnicos de audio, no hemos podido solucionarlos, pero esperamos que se pueda escuchar de la mejor manera posible. Entonces, ahora sí. ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? De la primera carta a los Corintios, perfecto. Pero, ¿qué más veíamos en la primera carta a los Corintios? Ok. Nada más hay que dejar el 8. De la música. La persona que lo hizo fue un músico Vamos francés. a quitar el 8. Nada más déjame poner. Bien. La semana pasada estuvimos hablando de Corintios y empezamos a hablar sobre la primera carta a los Corintios y comenzamos viendo lo que Dios habla a través de Pablo a una iglesia en una comunidad difícil, en donde es difícil vivir como creyente. Y también vimos cómo en medio de nuestras vidas, de repente en medio de nuestras comunidades es difícil vivir como creyente. Y estuvimos viendo varias de las dificultades que ellos tenían y que el día de hoy podemos tener nosotros, a tal grado que el día de hoy tal vez tú estás pasando por esas dificultades. La serie en Corintios se llama Edificando o Construyendo una Iglesia. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en Corinto a través de Pablo, a través de estas cartas. Primero Pablo fue, predicó y se levantaron discípulos, y ahora Pablo se está enterando de las dificultades que hay en la iglesia. Y es que todas las iglesias tienen dificultades. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre
una iglesia unida. Y el tema entonces se va a llamar así, una iglesia unida. Acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el verso 5. Yo sé que ya leímos el verso 5 la semana pasada, pero hoy podemos recordar parte de ello. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5, dice: porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la semana pasada ya hablábamos de estas partes, de ya haber sido enriquecidos en Cristo, y habíamos hablado de que ser enriquecido en Cristo no significa que de repente te aparezcan millones en la cuenta o miles en la cartera, ¿no? Vas a seguir siendo económicamente igual, pero ¿de qué sí me va a dar Dios a través de Cristo? ¿O qué es lo que sí me va a dar? Bueno, acompáñame a la carta a los Efesios, por favor. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, en donde vamos a ver qué es lo que sí nos puede dar Jesucristo. Entonces, vamos, Corintios, Gálatas, Efesios y Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, en el verso 18, leemos que dice lo siguiente. Desde el verso 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿En qué sí soy enriquecido? En toda plenitud de Dios. Nada más. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. Y su plenitud debe de ser algo que yo no puedo imaginarme. Y Dios dice que yo voy a ser enriquecido con su plenitud a través de Cristo. Y si leemos en el versículo 16 de esta misma carta a los Efesios, capítulo 3, verso 16, vamos a ver que dice: para que se les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Parte de las cosas que Dios te da y que te ha enriquecido con ellas es el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Cuántas veces te has sentido tan débil y tan frágil delante de Dios? O ante la tentación, cuando ya caes en la tentación, cuando ya sucumbes y dices: sigo siendo totalmente débil. Y Dios te da a través de Cristo el ser fortalecido, el ser fortalecida en tu interior por medio de su Espíritu. Entonces, es parte de lo que Él nos da. Pero no solamente nos da eso, sino que si vemos en el verso 17, nos va a dar también cimiento y raíz. Porque dice: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Te va a dar entonces un cimiento firme y una raíz de la cual tú vas a poder nutrirte, como lo hacen los árboles, como lo hacen las plantas. Yo no conozco mucho de plantas, pero tengo entendido que una planta sin raíz es muy difícil que sobreviva. Si no es que es casi imposible. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, es porque muchas veces como iglesia estamos arraigados o cimentados en muchas otras cosas. Estamos arraigados en que, bueno, pues es que es la costumbre ir los domingos a un servicio y pues a ver qué pasa. Pero en realidad
la Biblia nos dice que nosotros hemos sido enriquecidos por Cristo para tener raíz y poder nutrirnos de Cristo. Cuando nosotros asistimos a la congregación, es porque esas raíces van a absorber los nutrientes y el agua que necesitamos para nosotros vivir. Y eso no se logra solamente un domingo. Eso sí debemos de ser sinceros. Eso se logra día con día, cuando estamos conviviendo como iglesia. Entonces, ya cuando tenemos cimientos, raíz y estamos siendo fortalecidos, nosotros podemos comprender, según dice el verso 18. Sean plenamente capaces de comprender. La palabra comprender, si la utilizáramos desde su etimología latina, va a decir que es abrazar fuertemente. Y entonces, cuando alguien comprende algo es porque ya lo ha abrazado y no lo suelta. Ah, ya te comprendí, ya agarré tu idea y ya no la voy a soltar. Ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Pero la idea en griego, que es lo que Pablo está escribiendo en Efesios, es la de conocer a través de la experiencia. Entonces, comprender es experimental. ¿Cuántas veces has comprendido que eres parte de la iglesia? ¿Cuántas veces has comprendido que tú has sido enriquecido por Dios en todas las cosas? Porque hay veces que cuando se te poncha la llanta del carro y el repuesto está desinflado también, o no traes gato, no te sientes tan enriquecido en todas las cosas, no te sientes con paciencia. O lo mismo cuando se te quema la sopa, o cuando en el trabajo ocurre algún problema difícil, tú comienzas a decir, es que no estoy tan enriquecido en Dios en todas las cosas. Pero en realidad Dios te está dando el poder y la fuerza en tu hombre o mujer interior para que tú puedas reaccionar de la mejor manera. Y así vayas creciendo en Cristo. Y de eso se trata también tener parte de una iglesia unida. Pero regresamos a Corintios y en el verso 7 ya vimos que no nos va a faltar ningún don. Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada les falte ningún don. Cuando dice esto, no está diciendo que tú eres la totalidad de los dones, o que tú tienes todos los dones y vas a decir, wow, sí, yo ya todo lo puedo. No. Cuando dice que no les falte ningún don, o no les falta, es porque está hablándole a la iglesia. Y era parte de lo que veíamos la semana pasada. A la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Y qué crees? Te está hablando a ti. Has sido enriquecido en todos los dones, pero no tú solo, sino los santificados, la iglesia, los que han sido apartados y se reúnen para adorar a Dios, son parte de estos dones y de esta riqueza que Dios te ha dado. Ahora, podemos tener esa riqueza y decir, pues ahí lo tengo, alejado de mí, porque no me cae nada bien, en serio me desespera, no lo soporto. Y puede ser que te pase hasta conmigo, o principalmente conmigo, que digas, híjole, es que no lo soporto. Pero Dios me ha dado en ti un tesoro. Dios me ha dado un regalo en ti. La traducción literal de don sería regalo. Y sabes, yo he sido enriquecido de tal forma que no me falta ningún regalo. Te tengo a ti. Tengo a mis hermanos en Cristo y tengo tus talentos y tú me tienes a mí, tienes tus hermanos en Cristo y tienes nuestros talentos. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos realmente a hacer ese don o a utilizar las cosas que Dios me dio para bendecir a otros? Y es que en una sociedad y en un mundo donde todo lo que yo tengo se acostumbra a que es solamente mío, es bien difícil transformar mi mente y mi corazón en pensar en compartir, en pensar en bendecir a otros. Y es algo que tenemos que ir haciendo.
Porque tú y yo, al ser parte de la iglesia, hemos sido llamados a lo siguiente. Vamos al verso 9. Hemos sido llamados, según lo que dice Pablo, por Dios el fiel, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con Cristo. Es bien interesante ver cuando Pedro en el Evangelio de Juan está hablando con Jesús. Ya cuando Jesús ha vuelto, lo ha visto y le hace una pregunta interesante. Jesús le hace una pregunta interesante a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, ya tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Mi amor a Jesús no se ve solamente en cómo canto. No se ve solamente en cómo me expreso de Dios. Se ve en cómo convivo con su iglesia. En qué tanto la abrazo. En qué tanto nos amamos y nos cuidamos. En qué tanto me preocupo por tu dolor. En qué tanto estoy dispuesto a caminar contigo. Y eso es algo que en muchas congregaciones no sucede, pero que gracia y verdad tiene que comenzar a vivir, a preocuparse uno por el otro, a orar juntos, a alegrarnos con la alegría de los otros. Conozco lugares en donde si alguien sale de vacaciones es así de, uy, ¿qué será narco? ¿O qué tendrá? O no sé. Aquí no podemos ser así. Aquí es gracias a Dios por la bendición, gracias Señor, y ojalá algún día me toque viajar a mí también, porque yo también quiero ir a Xochimilco, ¿no? Entonces, es parte de disfrutar los regalos que Dios nos da como iglesia. Estamos llamados a comunión, llamados a estar unidos. Pero ¿qué estaba pasando en Corinto? Y probablemente puede estar pasando en nuestras vidas. Verso 10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esta parte es la que vamos a ver el día de hoy, pero ya vimos conforme fuimos leyendo qué es lo que está pasando. Pablo comienza ya a entrar en la carta y lo primero que les va a decir es, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. ¿Era importante hablar de las divisiones en la iglesia de Corinto? Pues si es el primer tema que Pablo va a estar ocupando, significa que sí, totalmente, todo el mundo estaba dividido. A pesar de tener dones, a pesar de tener talentos, a pesar de reunirse de una forma impresionante, porque era de las iglesias más grandes en ese tiempo, tienen un grave problema: divisiones. El pueblo se ha dividido. Hay un viejo dicho que se cree que es de un general romano, Marco Aurelio me parece, que dice, divide y vencerás.
¿no? Y de repente dicen que esa es la táctica del diablo. Dividir y vencer. Dividir y vencer. Pero ¿saben? Aún el diablo puede hacer tácticas de unión. Y podemos encontrarlo cuando también tenemos esa vieja arenga o ese viejo dicho de que el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y entonces nos podemos unir a hacer cosas que no son buenas ni agradables para Dios. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Génesis. En Génesis capítulo 11. Acompáñenme ahí, por favor, vamos para que podamos leer esta historia. Los que estudiamos Génesis los jueves se van a acordar el día de hoy de lo que vimos en ese tiempo. Génesis capítulo 11. Y dice en el verso 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué encontramos en esta parte de Génesis 11? Tú vas a decir: Dios, ¿no siempre has querido la unidad entre el pueblo? Y aquí todos estaban unidos, hasta estaban buscando hacer una torre para llegar más allá del cielo, para llegar a Dios. El problema es que si tú te acuerdas de los primeros 10 capítulos de Génesis, anteriormente Dios había dicho: vayan, extiéndanse por la tierra y multiplíquense. Y lo que están haciendo en Babel es todo lo contrario. Dios dijo: extiéndanse, sepárense. Y ellos lo que están haciendo es juntarse. Y lo que ellos buscan es formar su propio nombre. Y eso no pasa en las iglesias. Nunca ha pasado que alguien busque tener un nombre que sobresalga por sobre la iglesia de Cristo. El apóstol Alfonso Márez. ¿No? Ay, no inventes. El salmista Adán González en concierto. ¿No? Y ya podemos tener ahí diferentes títulos que de repente nos damos. Pero la realidad es que debemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. En este caso, en Babel se les había mandado a dividirse, a separarse, más que a dividirse, porque todos iban a hablar lo mismo, a separarse y a poder cumplir la voluntad de Dios. Pero no lo están haciendo, sino que quieren edificar una ciudad y una torre. La palabra Babel, que viene en Génesis, quiere decir puerta del cielo. Y me gusta esa palabra, porque ellos lo que querían era llegar y formar una puerta en el cielo, según ellos. Pero ¿cómo lo querían hacer? A través de sus propios esfuerzos. ¿Sabes cuándo vas a poder llegar al cielo a través de tus propios esfuerzos? Nunca. A pesar de que quieras, a pesar de que tal vez tu torre esté más alta que los montes que están alrededor, no vas a poder. ¿Por qué? Porque aún Dios estaría en tu contra. En tus propios esfuerzos no se puede. Y entonces lo que logra toda la gente, el pueblo, es confusión. Y eso es con lo que Dios juega en las palabras. Porque resulta que cuando ellos están diciendo: bueno, vamos a hacer una puerta al cielo, un Babel, Dios les dice que les va a dar un balal, una confusión. Y entonces
podemos encontrar por eso en el verso 7, si lo leyéramos en hebreo, que diría, ahora pues descendamos y Balal ahí su lengua, confundamos ahí su lengua. Lo que ellos buscaban terminó en confusión. Todo esfuerzo humano alejado de Dios, incluido la iglesia, porque acuérdate, estamos hablando de una iglesia unida y de cómo construir una iglesia. Pero todo esfuerzo que tú hagas alejado de Dios va a resultar vano y confuso. Y te quiero dar ahora algunos ejemplos reales de nuestra vida, porque tú vas a decir, bueno, la iglesia pues está padre, pero ¿cómo lo puedo pasar yo a mi vida? ¿Cuántas veces en tu matrimonio, en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos o con tus padres, tú has decidido hacer las cosas a tu manera? Y hemos decidido que me voy a esforzar por hacer las cosas de la mejor manera en que puedo. Es más, mira, ¿sabes qué? Me cae bien mal lo que tú estás haciendo. Siempre que vas al baño, nunca le bajas a la taza o nunca bajas la tapa del inodoro y yo estoy acostumbrado a bajarla, o tú siempre la bajas y yo no estoy acostumbrado. Y entonces dices, me voy a esforzar, voy a tenerte paciencia. Y ahí estás. El primer día ves la tapa y dices, bueno, no la tapó, no la cerró, yo la cierro, ¿no? Y ya la cierras. Siguiente día vas y dices, Señor, dame paciencia. Y vuelves a cerrarla. Siguiente día otra vez, hasta que ya llega el sábado, en donde ya se ven los dos de nuevo juntos, y es así de, y es que ¿por qué tú nunca cierras la tapa de la taza del baño? Porque tú te estabas esforzando en ti. Le pedías paciencia a Dios, pero en realidad era tu esfuerzo. ¿Qué es entonces lo que tendrías que haber hecho? Uno, hablar con Dios, ¿sí? Dos, ver que Dios te llama a tener comunicación con el otro, a tener unidad con el otro, unidad con la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no solamente está los domingos en el lugar donde se reúne. La iglesia de Cristo también está muchas veces al lado en tu cama, al lado de ti en la mesa, al lado de ti en el trabajo, al lado de ti en el día a día. No solamente entonces se trata de esforzarme, se trata de entender y de comprender la dirección que Dios me ha dado. Todo esfuerzo humano entonces es vano. Pero ¿qué pasa cuando Dios interviene en mi vida? Cuando yo estoy orando, cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios y estoy decidido a cumplir lo que Dios me ha mandado. Bueno, el ejemplo contrario a Babel lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Y ya hemos estudiado Hechos. Entonces vamos a Hechos, capítulo 1. Nada más para recordar rápido esta parte. En Hechos, capítulo 1, nosotros vamos a encontrar lo que Cristo le va a decir a los discípulos. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer los discípulos. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Jesús ya se está despidiendo de ellos, les dice, yo ya me voy, y ellos le van a preguntar, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo en que restaures Israel? Y Jesús les va a comenzar a responder, no les toca saber los tiempos, pero en el verso 8 les va a decir, lo que sí van a ustedes saber es lo siguiente, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos entonces tenían que estar unidos. De hecho, desde el Evangelio de Lucas, nosotros vamos también a encontrar que Jesús les va a decir, yo les enviaré la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, pero ustedes deben de estar unidos. Cuando avanzamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a encontrar en el versículo 1 el Pentecostés, que es este día de fiesta. Y entonces dice, cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Chécate eso, unánimes juntos. Habían cumplido lo que Dios les había dicho.
habían obedecido. Y porque ellos obedecieron, verso 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínate, eso estaría padre, no estamos sentados en una casa y que de repente llegue este viento recio. Y dice, y fueron todos llenos, perdón, verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Lo que pasó en Babel es que todos tenían la misma lengua, y de repente vino Dios, y les dio muchas lenguas, y se confundieron, y ya no se entendían. En este caso, todos están ahí unidos, y de repente llega el Espíritu Santo, y empiezan a hablar lenguas. Pero fíjate que no son lenguas que no se puedan entender. Y ya aquí ya lo hemos visto, en la palabra griega que está utilizando acá es dialectos, y entonces está hablando diferentes dialectos que otros podían entender. Y verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, todavía como en Babilonia, confundidos. Entonces dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Cuando Dios obra en tu vida y en la iglesia, comienza a dar unidad. Y puede ser que estés confundido por conocer al otro. Y eso sucede en el trabajo. Cuando comienzas a trabajar con alguien, no sabes cómo es. Y entonces empiezas a trabajar y te confunden sus gestos. ¿Y si se enojó? ¿Y si se molestó? Y te confunde lo que hace. Híjole, es que ya se fue a desayunar y se fue solo. ¿No le gustará estar con la gente o seré yo? ¿No? Y empiezas a pensar en cosas. Y así pasa en la vida y pasa en la iglesia. De repente es, oye, ¿y si será bueno esto? ¿O esta persona sí sabrá aquello? Y en especial si son las primeras veces que alguien va a una iglesia. Los que ya conocen la iglesia, pues no tienen gran problema, porque vas a toda iglesia y dices, bueno, ya sé cómo va a ser más o menos el protocolo. Pero no sé si te acuerdas la primera vez que fuiste tal vez a una congregación. Que llegaste a la congregación y hubo alguien que llegara y te saludara, tal vez hubo alguien, tal vez no hubo nadie, pero alguien que llegó y te saludó, hola, bienvenido, buenos días, pásale. O alguien que no te saludó nadie y llegaste y te sentaste en la silla de hasta atrás diciendo, ojalá y nadie más me vea, ¿no? Pero es bien incómodo cuando llegas y te saludan, pásale, bienvenido, mira, siéntate aquí, ¿cómo te llamas? ¿No? Y hay iglesias o lugares que hasta te ponen una etiqueta así de hola, soy nuevo y venme todos, acá estoy por si quieren saber mi nombre, me llamo Pánfilo, y entonces ya, ¿no? Y ya pasa la gente y te ve, hola Pánfilo, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, ¿no? Y tú así de, sí, ya va a acabar, y de repente, ya en medio del servicio, alguien nos visita, bienvenido, a ver, levántate, dinos tu nombre, ¿no? Y dale la bienvenida. Y puede ser que haya gente bien extrovertida que se sienta muy bien con eso. Y puede ser que haya gente bien introvertida que diga, nunca más vuelvo a un lugar en donde me sienta tan expuesto. Pero algo interesante en esto es que la iglesia no fue hecha como nosotros el día de hoy la conocemos. En donde hay un llamado, te invito, mira, bienvenido, sino que la iglesia fue hecha para que otros pudieran conocer lo que pasa en Hechos 2
versículo 11, para que pudieran conocer las maravillas de Dios. Esa es la iglesia. Y esa es la unidad de la iglesia también. Una iglesia que anuncia las maravillas de Dios. Y en tu lengua. A mí me ha pasado de todo. He podido hablarle a gente que habla bien ñera y es así de, ¿qué tranza, carnal? Hoy sí vamos a hablar del amor de Dios, compa, ¿no? Y me ha tocado hablarle a personas que son más tranquilas, ¿no? O que tienen una forma de hablar más presa, por así decirlo, ¿no? Entonces, hola, bro, el día de hoy vamos a hablar de la gracia y el amor de Dios, ¿no? Y me ha tocado gente como yo, que entiende de todas las formas, pero no quiere hacer caso. Y tal vez tú eres de esos, ¿no? Que entendemos de todas las formas, pero no queremos hacer caso. Y me ha tocado ver la gracia de Dios en la iglesia. Entonces, cuando Dios obra y trae unidad, otros conocen las maravillas de Dios en nuestras vidas. ¿Tú has hablado a otros de las maravillas de Dios últimamente? ¿Cristo te ha instruido y te ha enviado como Cristo instruyó al pueblo, a los discípulos y los envió a esperar Pentecostés? El que los sostenió en unidad, o el que los sostuvo, perdón, el que los sostuvo en unidad fue Cristo. Ahora, tal vez en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones familiares, en tus relaciones laborales, hay cosas que te han causado confusión y que te están causando confusión hoy. ¿Por qué no ir con Dios? ¿Por qué no ir y decirle, Señor, estoy bien confundido? Tal vez aún en la iglesia. Decirle, Señor, hay tantas cosas que hoy me están confundiendo. Y hablar con Él. Y después de hablar con Dios y de recibir instrucción, hablar con las personas. Y poder saber que estás siendo respaldado por Dios. Vamos al verso 10 de nuevo, de primera carta a los Corintios. Estoy en Hechos. Verso 10. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen una misma cosa. ¿Cómo hablar una misma cosa? ¿De qué se trata? Entonces todos vamos a ser como robots. Y entonces cuando llegas a Cristo te cambian el chip y es así de, sí, todos hablamos la misma cosa, todos sentimos lo mismo. No, la realidad es que hablar la mismo o hablar las mismas cosas y tener una misma mente y un mismo parecer, se trata de pensar diferente, pero tener el mismo fin. Solamente el mismo fin. Dios no nos pide tener la misma opinión. Y eso nos libera, o al menos a mí me libera un poco. Porque se trata de que yo puedo entonces chocar en opiniones contigo. A mí me puede gustar el blanco y a ti el negro, a mí el rojo, a ti el verde, a mí el azul, a ti el amarillo. Y eso es bueno. Dios nos da esa libertad. Pero el fin que tú y yo tengamos debe de ser el mismo. Ser edificados en Cristo. Tener el mismo parecer. Buscar que Dios sea glorificado con lo que hagamos. Y ahora te lo voy a bajar a nivel familia, a nivel casa. ¿Cuántos problemas has tenido por diferencias de opinión? Y a cada rato, en la relación que tú quieras, amistades, familiares, matrimoniales, laborales, cuando tienes una diferencia de opinión y te montas, como se dice comúnmente, en tu macho y ya no hay nadie que te quite de ahí, entonces vienen los problemas en donde de repente dejas de hablarle a la gente. Y no lo digo por ustedes, lo digo porque a mí me pasa. Yo dejo de hablarle a la gente. Es así de, bueno, entonces no se va a hacer como yo digo, pues entonces yo me voy para acá y ya no te voy a hablar. Y me cruzo de brazos y digo, ya no voy a hablarle. Pero en realidad, si mi fin es glorificar a Dios
y edificar al otro, entonces yo podría negociar y yo podría transformar mi forma de pensar. Una realidad es la siguiente: ninguno de nosotros llega a este mundo sabiendo ser padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, cristiano. Nadie de nosotros llegó sabiendo. Y por eso cuando tú convives con otros, tú no sabes cómo tratarlos. O sea, puede ser que lleves toda tu vida conviviendo con alguien y todavía no sabes cómo tratarlo. Te voy a dar un ejemplo muy mío. Yo tengo toda mi vida conociendo a mis padres, pero hay cosas que yo no entiendo de ellos y hay cosas que agradezco de ellos que no entiendo. Porque digo, gracias Dios, porque ellos me enseñan y me edifican. Llevo toda la vida de mi hermano conmigo. Yo diría, él ya me conoce hasta con un gesto. Pero hay veces que no nos entendemos y nuestra molestia es por algo que no nos entendimos y que los dos buscamos hacernos un bien. Y entonces pasa como en la película de Nosotros los pobres, ustedes los ricos, esa de Pedro Infante creo es, o Los pobres también lloran, algo así. En donde está la chachita y no me acuerdo cómo se llama el otro, creo el camellito, ¿no? O algo así, es una película viejísima. Pero lo que pasa es que uno le quiere regalar al otro algo y entonces uno le va a regalar una peineta para su cabello largo, pero la otra vendió su cabello para comprarle algo a él y entonces es así de, ay chachita, te cortaste tu cabellito y entonces lo ven y es así de, y te traje tu peineta. El amor hizo que los dos pensaran en el otro, pero hubo un grave problema porque los dos dejaron de lado también algunas cosas. Y entonces pues ya le dan la peineta, el cabellito pues, va a crecer, ¿no? Pero ¿cuántas veces es así? Y chocamos. En lugar de como decir, bueno, pues ya ni modo, mira, te traje esto, chocamos. Es que ¿por qué tú no piensas en mí? ¿Por qué no piensas en esto? ¿Por qué no piensas en aquello? Y entonces vemos, la unidad de la iglesia no se trata solamente el domingo. La unidad de la iglesia se trata con mi esposa, que es mi hermana en Cristo. Con mi esposo, que es mi hermano en Cristo. Con mi hermano en la carne, que es mi hermano en Cristo. Y si te peleas con tus hermanos en la carne, también va a haber dificultades con tus hermanos en Cristo. No te estoy diciendo que llegues y le des un zape o le des un puñetazo o así, ¿no? Porque luego los hermanos en la carne sí somos medio salvajes y nos peleamos por cualquier cosa. Pero lo que sí te estoy diciendo es, va a haber dificultades, pero la unidad la encuentras en la guía de Cristo. Si yo tengo ese mismo parecer y esa misma mente de Cristo en mí, la cual tiene Adán, la cual tiene Jesús, la cual tiene Rubén, la cual tiene Miguel, la cual tienen todos, entonces mi fin va a ser, yo te quiero edificar. Probablemente el día de hoy tú no estás entendiendo lo que yo quiero hacer por ti y yo me siento frustrado por eso, pero me voy a quedar callado un día o dos, voy a pedirle a Dios dirección y que te dé también a ti entendimiento y vamos a salir adelante. Y cuando lo haces así, de repente eres bien sorprendido, porque Dios a los dos les da entendimiento y de repente te das cuenta de que no solamente el otro estaba mal, ya vas a decir, ¡ay! Sí, es cierto, Poncho, no estaba tan mal. También yo tenía algo de mal. Y entonces comienzas a tener unidad con el otro y a confiar en el otro. Pero si tú eres explosivo y luego a la primera es así de, ya me dijo y no se vale, y entonces, pero vas a ver y no sé qué, y ya empiezas a gritar, el problema es que se rompen las relaciones. Y no solamente los domingos en la iglesia. ¿Qué tanto se ha roto tu relación en tu casa? ¿Qué tantas relaciones están rotas en tu vida? Por falta de entendimiento, por falta de dirección de Dios, porque tú estabas esforzándote, haciendo tu propia torre de Babel. Pero Dios, es que sí me porto bien, sí soy buena persona. Es más, mira, ya cambié mi forma de hacer las cosas. Yo. Pero no se trata de mí.
Se trata de darle la gloria a Dios, de hablar las maravillas de Dios. ¿Te acuerdas? Hablaban en lenguas. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas de Dios. Y de eso se trata. Dios te va a dar la capacidad de comprender el dialecto del otro. Los que son casados me van a entender más de los que somos solteros, porque estoy seguro que les pasa más. ¿A poco no a veces sí quisieras tener un diccionario, tú y yo, ¿no? Lo que tú quisiste decir y lo que yo debo de entender. El diccionario tú y yo. Y entonces es así de, a ver, tú me dijiste esto, pero no te entiendo. ¿Qué debo de entender? ¿No? Y ya cuando tienes el calendario tú y yo, ya dices, ¡wow! ¡Qué padre! Pero en la realidad, si tú vas a una librería, no vas a encontrar el diccionario tuyo, ¿no? Entonces, lo que sí vas a encontrar es que si no hay comunicación entre las personas, los problemas se van a venir a montones. ¿Quién va a mediar mi comunicación contigo? Cristo. Solamente Él. Y yo debo de entender, tú eres un regalo de Dios para mí. Ahora, yo te parezco un regalo de Dios a tu vida. Y tal vez tú vas a decir, no, nada que ver, ¿no? Pero debo decirte algo. Dios dice en Corintios que yo soy un don para ti, un regalo de gracia. Y ya sé que hay regalos que es mejor no aceptar, pero pues te toca aceptarme y te toca tratar conmigo. Y de la misma forma me toca aceptarte y tratar contigo, amarte, cuidarte, edificarte. Y eso es a lo que has sido llamado a ser, una iglesia unida. Esta iglesia se tiene que construir en unidad, pero no solamente en unidad unos con otros. Nos podemos llevar bien y hacer carne asada, y a mí me encanta, pero el problema no es llevarme bien y hacer carne asada. El problema es estar unidos en lo fundamental. Que en las cosas importantes tengamos la misma mente. Versos 11 al 13, y ya vamos acabando, gracias a Dios. Versos 11 al 13. Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. La iglesia no estaba haciendo lo que estamos diciendo. La iglesia solamente estaba viendo por sí misma. 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cuando leemos eso decimos, bueno, pues es que estaban los grandes apóstoles y por eso podemos leerlo, por eso podemos entenderlo. Pero hay algo bien interesante. El día de hoy hay un montón de denominaciones y tú ya no dices, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos que predica bien padre, yo soy de Cefas, sino ahora eres, yo soy pentecostal. ¿Y qué es un pentecostal? Pues quién sabe, pero yo soy pentecostal. Yo soy bautista. ¿Y qué es un bautista? Pues quién sabe, pero son los con los que yo me junto. Y yo soy presbiteriano, y yo soy metodista. Cristo no murió porque yo dijera yo soy de este grupo o yo soy de aquel. De hecho, en el verso 13 Pablo va a decirles, ¿acaso está dividido Cristo? Y es una pregunta retórica. Va a ser 3 preguntas retóricas en este versículo. La primera es, ¿acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Entonces no se trata de que una parte de Cristo está con Pablo, una parte de Cristo está con Apolos. No, todo aquel que cree en el Evangelio, que ama al Señor, es mi hermano en Cristo. Y todo aquel que se esfuerza en vivir glorificándolo. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Muchos estaban bien contentos porque Pablo había sido el que les había predicado el Evangelio. Yo soy de los de Pablo. Un ejemplo moderno es, yo soy de los que escuchan a Dante Gebel, ¿no? Que luego hemos tenido pláticas ahí. Yo soy de los que escuchan a Dante Gebel. Y que yo te dijera, no, pues yo soy de los que escuchan a Jaime Full. Y empezamos a decir así diferentes nombres de predicadores y va a decir alguien, pues yo soy de los que escucha al padre de la iglesia, ¿no? Y vamos a voltear y decir, pero en realidad algo interesante es,
Ninguno de ellos murió por nosotros. Por muy bonito que hable, por muy bien que se exprese, el que murió por nosotros y fue crucificado, y en el que tenemos salvación y en el que podemos tener unidad, es en Cristo. Esa es la parte importante. Mi unidad no está con lo que tú eres según tu denominación. Mi unidad contigo está en lo que tú eres según la obra de Cristo. Y ahí cambia la cosa. Porque aún si mi hermano que cree en el Señor y que se está esforzando en la gracia está en la iglesia católica, yo lo voy a hacer. Y no voy a decir, híjole, no, es que estás en el lugar donde te vas a perder. ¿Cuántos están en la iglesia evangélica y se van a perder? O sea, no puedo juzgarlo por eso. Lo que sí puedo hacer es compartir el evangelio y juntos iremos creciendo. Y de repente, si hay cosas malas en su vida, irá viendo que hay cosas que tiene que cambiar. Más o menos así llegué yo al evangelio, luchando con eso, luchando con lo que otros me decían. Y Dios me alcanzó. Ahora, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Y qué es el bautismo? Hablando de bautismo, ¿qué es el bautismo? Bueno, pues el bautismo solamente es un símbolo de identidad. Cuando tú fuiste bautizado, ibas, comúnmente en las iglesias todos van de blanco en el bautismo. No necesariamente lo tienes que hacer así, pero se acostumbra. Y vas todo de blanco. Y según yo me acuerdo, vas todo nervioso. Yo me acuerdo de mí, iba todo nervioso, fue a otra iglesia y yo iba así como que, ay, y acá, ¿a qué hora? Y nos formaron a todos y pasabas a la alberca y ya de repente hablaban contigo, te decían, recibes al Señor y no sé qué. Y, sí, bueno, pues agárrate la nariz y órale, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya te levantan y tú todo emocionado, temblando de frío, temblando de la emoción, dándole gracias a Dios, y la gente a tu alrededor aplaudiendo, y dices, qué padre, pero en realidad lo único que hiciste fue decir, yo me identifiqué con Cristo. Yo estoy identificado con Él en su muerte y en su vida. Y puedes repetir Gálatas 2:20. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por amor. Cuando tú y yo vemos esto, también podemos recordar Romanos, que acabamos de estudiar. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, en donde nosotros fuimos bautizados junto con todos en su muerte. Fuimos sumergidos en su muerte. Y ahora te quiero dar un ejemplo extraño. Ser bautizado es como ser una torta ahogada. ¿Por qué es como una torta ahogada? Porque te vas a sumergir y vas a salir identificado y lleno, ya no de agua, sino lleno de Cristo. Y cuando tú sales lleno de Cristo, no significa que tú vas a salir, no, mira, ya soy como una esponja, me aprietan y sale Cristo. No, lo que quiero decir es que te van a apretar y va a intentar salir lo que tú eres. Va a intentar salir así, pero vas a ver. Y de repente te vas a acordar de ti, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paz. Hay tanta gente que se ha bautizado creyendo que el bautismo es como un exorcismo. Ya me sacaron los chamucos y ya, mira, ya soy santo y para toda la vida. No, hasta el próximo exorcismo. Pero no es cierto. El bautismo solo me identifica. Solo dice, yo soy parte de él. Yo soy propiedad de él. Entonces, la iglesia no debe de identificarse con varias cosas. Tú como iglesia no te identificas con la posición económica. La iglesia en Corinto es una iglesia así diversa. Hay ricos, hay pobres. Hay súper ricos, súper pobres. Tampoco puede identificarse con la posición política, porque hay libres y hay esclavos. Hay esclavistas y hay quienes quieren ser libres. La iglesia no puede estar entonces con una identidad política o económica. Tampoco puede ser en la forma en cómo se realiza el servicio. No es que a mí me gusta cómo se realiza esto así en este lugar.
sino nuestra identidad debe de estar en la predicación del Evangelio. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 17. Primera Corintios 1, 17. Pablo va a comenzar a decir: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿A qué te envió Cristo entonces a esta iglesia? ¿Y a qué te envía día a día? A Pablo no le interesa tanto el bautismo, no porque diga, no es importante, porque es uno de los 2 mandamientos en la Biblia para nosotros, pero lo que sí le interesa es predicar el Evangelio. ¿Y cómo predica el Evangelio? Según el verso 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras. ¿Alguna vez has querido predicar acá, en un púlpito? Probablemente sí. Y probablemente lo harías mejor que yo. Pero si alguna vez te ha tocado ya estar en un púlpito o enfrente de una clase, en una exposición, vamos a quitarle la seriedad del púlpito y saber el peso que es hablar la palabra de Dios, nada más en la escuela, en una exposición. Si has estado en una exposición, de repente ya estás todo nervioso, te están sudando las manos. Yo pongo las manos atrás comúnmente y empiezo a hacerle así cuando estoy muy nervioso y empiezo: compañeros, hoy me toca hablar sobre el ciclo del agua y vamos a ver que tiene 3 fases: sólido, líquido y metálico. El vapor, ¿no? Entonces, gaseoso. Entonces, ya ahí empezamos. Pero hablar es bien fácil. Y hay a quienes se nos facilita. Y puede ser que hasta tengamos sabiduría de palabras. Qué padre es hablar. ¿Y a poco no? Tú puedes hablar un montón de cosas y decir muchísimas cosas. Y es bonito. A pesar de que se te puede dificultar, hablar es fácil. Entonces, ¿cómo predico el Evangelio? Para que no sea vana la cruz de Cristo. Para que yo no haga vana la cruz de Cristo. Para que no entregue un Evangelio vacío. A través de la unidad. A través de dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Cuando yo hablo contigo, yo quiero que tú puedas ver el Evangelio en mi vida. Pero más que hablar contigo, quiero que tú puedas verlo cuando convivas conmigo. Y vas a ver a un pecador, eso sí te lo prometo. Si tú has convivido conmigo, lo sabes, vas a ver a un pecador horrible. Pero espero que después de ver a ese pecador horrible, veas que Dios está transformando. Y que me interesa que tú seas edificado en Cristo. Y que me interesa cuidarte. Y que me interesa ser tu amigo. Que me interesa ser realmente tu hermano. Y tener unidad contigo y con Cristo. Ahora, tal vez tienes contiendas o diferencias con alguien en la iglesia. Pero tal vez, regresando a lo más profundo, hoy viniste a la iglesia con contiendas en tu casa, con contiendas en tu familia, en tu trabajo, en tu corazón, hasta contiendas contigo mismo y Dios. Y entonces, tal vez el día de hoy, Dios te está diciendo: es tiempo de volver a la iglesia y de aprender a ser una iglesia unida, de estar unido a mí y de estar unido a tus hermanos. Tal vez te ha pasado, tal vez no te ha pasado. Pero si tú estás en ese punto, el Señor hoy te dice: eres llamado a ser parte de una iglesia unida. Una iglesia que entiende el poder del Evangelio y que no predica con palabras de vana sabiduría, sino que predica con su vida. Y estás invitado a ella. Estoy invitado a ella. Le pedimos a Dios que nos siga formando Él y haciendo esa iglesia unida y viva. Acompáñame a orar.
Señor Jesús, en esta noche, en este tarde, te quiero agradecer por el tiempo que pudimos estar estudiando juntos esta primera carta a los Corintios. Y más porque cuando leemos y vamos adentrándonos en ella, podemos encontrar lo que tú nos dices. Y lo importante que es tener unidad contigo para poder estar unidos y bien con las personas a nuestro alrededor, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero principalmente estar unidos contigo, en unidad contigo. Señor Jesús, queremos pedirte que nos guíes tú, Dios Espíritu Santo, sé tú con nosotros, revelándonos aquellas cosas que probablemente están desenfocadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay muchas cosas en nuestras casas, en nuestras relaciones, en los matrimonios, en las amistades, en la familia, probablemente en los noviazgos, Señor, que están desalineados y necesitamos alinearnos a ti. Te pedimos que seas tú ayudándonos y que podamos glorificar tu nombre y que podamos predicarle el Evangelio a otros, que puedan conocerlo y de tal forma que nosotros podamos llevarlos a entender en su idioma. No podemos tener un diccionario tuyo, pero sí te tenemos a ti, Dios Espíritu Santo, que discierne los corazones y que nos guías para hacer de nosotros los diferentes unidos en ti. Señor, nos ponemos en tus manos. Glorifícate en nuestras vidas en esta semana. Oramos todo esto en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el día de hoy ya estamos acabando. Ya nada más quiero pedirle hoy a nuestro hermano Delfino que nos ayude, por favor, pasando a orar por las ofrendas, los diezmos y para despedirnos. ¿Qué les pareció la predicación? Hermosa, ¿verdad? Puede haber, hermanos, en nuestro corazón alguna diferencia en la familia, en el trabajo, pero hoy la predicación nos habla de la unidad. Y nunca es tarde para perdonar. Si mi hermano me hizo algo, si mi hermana me hizo algo, la palabra de Dios nos dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el corazón, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos dice eso? Yo sé que mi esposo me hizo enojar, mi esposa me hizo enojar, mi hijo me hizo enojar, pero que no me vaya a dormir con el enojo en mi corazón. Y pues Dios nos está hablando ahorita para que Dios nos manda que la iglesia crezca, no que nos vayamos cada día menos porque un hermano me hizo algo, una hermana me hizo algo. Entonces, espero que Dios haga de nuestro corazón un ser de bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a orar por lo que Dios nos da. Dice que de lo recibido de Dios lo que le damos. Y démosle a Dios con alegría y con gozo lo que tengamos, lo que esté en nuestro corazón. Quiero leer antes de orar por la ofrenda. Quiero leerles una parte de la Escritura donde nos dice que es en Salmos 111. Nada más quiero leer una porción. Dice el 4, dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Y Dios nos alimenta y no nos deja, nos sigue bendiciendo. No creo que ninguno de nosotros podemos decir: hoy me quedé sin comer, la semana pasada me quedé sin comer. Dios siempre ha provisto y siempre lo va a hacer. Entonces vamos a orar y démosle gracias a Dios por lo que vamos a dar. Señor bendito, gracias por tu misericordia, Señor. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar y lo damos con corazones agradecidos, Señor. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos reunidos y los que están en línea también. Bendice a mis hermanos, bendice nuestro trabajo y que siempre haya sustento en nuestra mesa, en nuestra casa. Derrama bendición sobre tu pueblo, Padre.
Gracias, hermoso Dios, te damos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos.